Muy bienvenidos a nuestra segunda sección de nuestro estudio, El drama de las edades, el libro del Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo. En nuestra última ocasión estuvimos introduciendo el título de la quinta parte de nuestra introducción, 5 reglas hermenéuticas para la comprensión del Apocalipsis. Estas 5 reglas o claves para la correcta interpretación del libro del Apocalipsis, como también sus respectivas aplicaciones, han sido tomadas de Estudios del Apocalipsis por Roy C. Naden, traducido del inglés por Nicolás Chaig, editorial Juan Carlos Pandeiro, 1983, impreso en USA, manual del instructor número 1. Primera regla. Pueden irla anotando como A o como primera, como gusten los alumnos del seminario. Primera regla: lo que era literal y local se ha de entender como simbólico y mundial. Repito, lo que era literal y local se ha de entender como simbólico y mundial. Siguiendo la directiva de otros escritores del Nuevo Testamento, Juan toma los relatos literales del Antiguo Testamento y les da una aplicación simbólica y mundial. A continuación, algunos ejemplos. Elementos del Antiguo Testamento utilizados en el Apocalipsis y la correspondiente aplicación simbólica de esos elementos. Número 1. Jezabel. Aplicación simbólica, falso culto. 2. Babilonia. Aplicación simbólica, poder enemigo y perseguidor del pueblo de Dios. 3. Jerusalén. Aplicación simbólica, la iglesia de Cristo, su pueblo. 4. Los judíos. Aplicación simbólica, cristianos de cualquier nación. B, o regla segunda, o segunda regla. Al estudiar el Apocalipsis hay que esperar que el lenguaje sea simbólico, a menos que el contexto no permita un significado simbólico. Repito, la segunda regla. Al estudiar el Apocalipsis hay que esperar que el lenguaje sea simbólico, a menos que el contexto no permita un significado simbólico. Todo estudiante serio de la Biblia conoce la siguiente regla cardinal de interpretación bíblica: que debe aceptarse toda declaración de la Escritura en forma literal, a menos que el contexto no permita un entendimiento literal. Solo entonces deben interpretarse las palabras simbólicamente. Pero con Daniel y Juan, los escritores apocalípticos, hay que seguir el procedimiento opuesto. En sus visiones de figuras muy significativas, como los monstruos de muchas cabezas y los animales compuestos, parte de un animal y parte de otro, hay que esperar que el lenguaje sea simbólico, a menos que el contexto no permita un significado simbólico. En tal caso, hay que aceptar las palabras literalmente. Un ejemplo de esto. Yo estaba preso, dice Juan, en la isla llamada Patmos. ¿Qué simbolismo podemos ver ahí? Ninguno. Es una isla literal, llamada Patmos. Si el lenguaje no permite un significado simbólico, no hay por qué dárselo. Pero la regla es, por regla general, en el Apocalipsis el lenguaje es simbólico. Tercera regla.
o punto C. Los repetidos números 3, 4, 7 y 12 tienen la intención de transmitir cualidades en vez de cantidades. Repito, los repetidos números 3, 4, 7 y 12 tienen la intención de transmitir cualidades en vez de cantidades. Para los occidentales es casi imposible entender la fascinación de los orientales por los números. Pero aun cuando no puedan comprenderlos, el hecho no cambia. Los números básicos del Apocalipsis tienen el fin de expresar cualidades y no cantidades. Algunos ejemplos. El número 3 es el número de la deidad. Simboliza unidad, unicidad, unión, entre ellos 3. 2. El número 4 es el símbolo de la universalidad. Hay 4 seres vivientes ante el trono. Hay 4 ángeles que detienen los vientos de luchas en todo el globo terráqueo. En el día del juicio, la sangre se extiende por 1600 estadios, 4 multiplicado por sí mismo por 100. Los habitantes de la tierra están divididos en 4 designaciones: nación, tribu, lengua y pueblo. El jinete del caballo amarillo mata una cuarta parte de la tierra mediante 4 armas: espada, hambre, pestes y fieras. Cuando está por caer el juicio de Dios, es precedido por 4 llamativos eventos: truenos, voces, rayos y un terremoto. La culpable Babilonia es seducida a mayor iniquidad por 4 músicos: arpistas, músicos, flautistas y trompeteros. La destrucción que produce la 6ª trompeta deja a los impenitentes con una clasificación de 4 pecados: homicidios, hechicería, fornicación y hurtos. Así, el número 4 indica universalidad. 3. El número más predominante, o tercer punto de ejemplo, el número más predominante del Apocalipsis es el 7, el número del sábado, símbolo de plenitud y eternidad. El número 7 se menciona más de 40 veces en el Apocalipsis. El 7 representa el descanso prometido. Punto 4 de ejemplo. El número 12 generalmente identifica al reino de Dios y sus integrantes. El número 12. Esto es muy importante para algunos estudios que tendremos más adelante. En el Antiguo Testamento ese reino empezó con 12 hijos de Jacob, mientras que en el Nuevo Testamento creció a partir de 12 discípulos. Por otro lado, el 3 y el 4 suman 7 y el producto de 3 por 4 es 12. Cuarta regla. Esta es muy importante. Cada referencia al santuario y a sus servicios debiera recordarnos la realidad que esos elementos simbolizan. Repito, cada referencia al santuario y a sus servicios debiera recordarnos la realidad que esos elementos simbolizan. Constantemente, el Apocalipsis toma imágenes del santuario del Antiguo Testamento. En forma consciente, el libro de Hebreos sostiene que la vida de Cristo, su muerte y su ministerio celestial son superiores a todos los símbolos del Antiguo Testamento. Pero Juan va aún más allá de eso. Él señala la importancia especial que estos últimos días tienen tanto para los ritos diarios como los ritos anuales del santuario terrenal. Es de mucha importancia entender esta parte. Juan se espacia en señalar la importancia que tienen las figuras del santuario terrenal. Algunas referencias al santuario en cada capítulo de este libro. En el capítulo 1 tenemos los candeleros, en el versículo 20. En el capítulo 2, los candeleros también, versículos 1 y 5. En el capítulo 3, el verdadero templo, versículo 12, y el falso templo, versículo 9. En el capítulo 4, el trono, representado por el arca del testimonio, versículo 2. En el capítulo 5, la ofrenda en el altar del sacrificio.
En el capítulo 6, la sangre vertida al pie del altar del sacrificio, versículo 9. En el capítulo 7, las 12 tribus que acampaban más bien alrededor del santuario, 3 a cada lado. Eso lo vemos en los versículos 4 al 8. Capítulo 8, los ángeles que ministran en el santuario, versículo 2, y el altar del incienso, versículo 3. Capítulo 9, los adoradores sellados ante el santuario, versículo 4. Capítulo 10, la fiesta de las trompetas y el año del jubileo, versículo 7. Capítulo 11, el santuario y su atrio, versículos 1 y 2. Y el aceite del candelero, versículos 3 y 4. Capítulo 12, los mandamientos colocados en el arca en el lugar santísimo, versículo 17. Capítulo 13, el sacrificio en el altar de bronce en el atrio, versículo 8. Ahí está el detalle que representado por ese elemento. Capítulo 14, los sacerdotes del santuario y la fiesta de las primicias, versículo 4. Y el trono del santuario, versículo 3. Capítulo 15, los ángeles del santuario, versículos 5 y 6. Capítulo 16, las copas del santuario, versículos 2 al 12. Capítulo 17, el santuario opuesto y sus sacerdotisas, artículos sacerdotales y alianzas corruptas, versículos 4 y 12. Capítulo 18, la capital del reino opuesto, donde se centraliza el sistema contrario al santuario de Dios, versículo 2. Capítulo 19, el ensalzamiento del Cordero ante el trono del santuario, versículos 7 y 8. Capítulo 20, el cumplimiento del fin del día de la expiación o juicio, versículo 3. Capítulo 21, el cumplimiento de la fiesta de las cabañas, versículos 3 y 4. Capítulo 22, el cumplimiento definitivo del día de la expiación, cuando solo los que estaban bien con Dios continuaban siendo contados entre el pueblo de Dios, el versículo 11. Así, la clave es pues, cada referencia al santuario y a sus servicios debiera recordarnos la realidad que esos elementos simbolizan. Regla número 5. El Apocalipsis es una expansión del Sermón del Monte, y ese sermón se basa en Daniel. Entender el Apocalipsis significa entender las dos primeras presentaciones. Royce C. Naide presenta la explicación detallada de esta quinta regla en 4 partes. Una introducción a la regla y 3 aspectos a la misma. A continuación, entonces, veamos un resumen de esta regla desglosada en sus 4 partes. A manera de introducción de ella. 1a. El pueblo de Israel literal ya no es el pueblo de Dios. En palabra de Jesús, esto fue dicho en otra forma: vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. 1b. El templo de Jerusalén ya no sería más el templo de Dios, dicho por Jesús con la frase: no quedará aquí, en el templo, piedra sobre piedra. Mateo 24:2. Hasta ahí, el templo había sido el corazón de Jerusalén, Jerusalén el corazón de Palestina y Palestina el centro del mundo. Pero llegaría el momento en que esto no continuaría más. Después de la destrucción del templo, 70 después de Cristo, el año 70, toda mención y aplicación respecto a lugares geográficos se vuelve simbólica. Este punto es clave, amigos y hermanos queridos, en la interpretación correcta del Apocalipsis. Repito, después de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, toda mención y aplicación respecto a lugares geográficos se vuelve simbólica. De paso, si vamos a ahondar un poquito más en esto, en verdad es después de la cruz. Después de la cruz. Pero es un tema que entraremos en el estudio de la sección de principios de interpretación profética en otra materia, otra clase. 2. Los 3 aspectos de esta quinta regla. Primer aspecto.
La caída de Jerusalén con la destrucción de su templo sería cumplimiento de la profecía de Daniel, Mateo 24:45. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Esta profecía se encuentra en Daniel 9. La guerra, la desolación del templo, la muerte del Mesías y el fin de todas las cosas están mencionadas en Daniel 9, 26 al 27. Y cada frase de este pasaje de Daniel, Jesús lo convierte en un elemento clave de su discurso de los olivos o sermón del monte. Mateo 23, 38, 24, 6, 8, 13, 14, 15 y 26, 2. Es decir, el sermón profético del monte de los olivos se basa evidentemente en el libro de Daniel. Jesús lo dijo y animó a sus oyentes a entender este hecho. Segundo aspecto, Juan es el único de los evangelistas que omite en su evangelio el sermón del monte. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque desarrolló el tema en un libro entero. El libro del Apocalipsis. Una breve comparación de la estructura del Sermón del Monte y el libro de Apocalipsis revela una interesante, maravillosa y sugestiva similitud. Es decir, el libro de Juan, Apocalipsis, se basa en el Sermón del Monte, como puede verse en algunos ejemplos a continuación. La sección introductoria, Mateo 23, versículos 34 y 24:3. Está en Apocalipsis, capítulos 1 al 5. La introducción y el marco. Ese es el detalle que pueden ver allí. La primera parte, Mateo 24, 4 al 14. Van a encontrar ustedes que en Apocalipsis 6 hasta el 8:1, los sellos son las señales de los tiempos. La segunda parte de Mateo 24, el Sermón del Monte, Mateo 24, 15 al 28, si ustedes leen Apocalipsis 8, 2 hasta el 9, 21, son las guerras y persecuciones hasta la segunda venida. Una tercera parte, Mateo 24, 29 al 31, en Apocalipsis, el capítulo 16, son las copas, el regreso del Señor para silenciar la oposición y recibir a los fieles. Y hay una conclusión en ambas secciones, Mateo 24 y Apocalipsis. En Mateo la tenemos, la conclusión en Mateo 24, 32 y 26, 2. Y en Apocalipsis, capítulo 17 al 22, que es la apelación personal. Es de notarse particularmente los símbolos de los sellos, las trompetas y las copas. Están llenos con los mismos pensamientos que el discurso profético de Jesús. Guerras, hambres, pestes, terremotos, señales en el sol, la luna y las estrellas, falsos maestros que perturban la vida de los fieles, procurando atraerlos a la apostasía, la venida del Hijo del Hombre, los justos liberados y los impíos juzgados dignos de muerte eterna. Tercer aspecto de esta regla. El estudio del libro del Apocalipsis debe hacerse junto al libro de Daniel. Deben ser estudiados juntos para llegar a un combinado y acertado entendimiento. Alguien lo dijo así: los gemelos apocalípticos escriben el mismo mensaje. Respiran la misma inspiración, comparten los mismos temas, expresan el mismo gran conflicto entre Cristo y Satanás y describen la misma victoria de Cristo y sus seguidores. O lo que es lo mismo, el Apocalipsis del Nuevo Testamento es una expansión del Apocalipsis del Antiguo Testamento, Daniel. Especialmente los últimos capítulos de Apocalipsis. Algunos ejemplos de esta similitud entre los dos libros, Daniel y Apocalipsis. El monstruo de 10 cuernos que alcanza a las estrellas y las arroja por tierra, persigue y echa por tierra la verdad durante 1260 años. Apocalipsis 12 con Daniel 7 y 8. 2. El monstruo de los 10 cuernos profiere extremas blasfemias y persigue al pueblo de Dios. Apocalipsis 13 con Daniel 7. 3. El culto obligatorio impuesto por la religión controlada por el gobierno o poder civil. Apocalipsis 13 con Daniel 3. 4. Las escenas de la victoria de los fieles y la venganza
divina contra los infieles. Apocalipsis 7, 14, 21 y 22 con Daniel 2, 7 y 12. Ustedes tomen tiempo para hacer las comparaciones en sus Biblias y notarán lo impresionante de esto. En tercer lugar, tenemos un resumen de estos tres aspectos de la quinta regla. Un resumen. Y es el siguiente. El Sermón del Monte se basa en Daniel. El libro de Juan, el Apocalipsis, se basa a la vez en el Sermón del Monte. Y por lo tanto, si se desea interpretar correctamente el libro del Apocalipsis, debe estudiarse en el contexto de estas dos maravillosas y reveladoras joyas proféticas, el Sermón del Monte y el libro de Daniel. Resumen de las 5 reglas. Primera, cuando el Nuevo Testamento toma una situación literal y local del Antiguo Testamento, generalmente debe entenderse en forma simbólica y mundial. 2. Las visiones del Apocalipsis son predominantemente simbólicas y no literales. 3. Los números básicos del Apocalipsis 3, 4, 7 y 12 tienen el propósito de expresar cualidades antes que cantidades. 4. El origen de los muchos símbolos del Apocalipsis se ha de encontrar en el santuario del Antiguo Testamento y sus servicios. Su significación se ha de descubrir no en la ceremonia, sino en el asunto que señala dicha ceremonia. 5. El Apocalipsis es una explicación y una expansión del Sermón del Monte, que a su vez toma los asuntos de las profecías de Daniel. Para entender entonces los pasajes difíciles del Apocalipsis, es indispensable recurrir a las presentaciones anteriores, Daniel y el Sermón del Monte. Síntesis de este resumen. 1. En el Apocalipsis, lo literal y lo local llega a ser espiritual y mundial. 2. Hay que esperar que el lenguaje sea simbólico. 3. Los números expresan cualidad antes que cantidad. 4. Las referencias al santuario nos recuerdan a Jesús y su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. 5. El Apocalipsis se basa en Mateo 24, que se basa a la vez en el libro de Daniel. Y de esta forma, brevísimamente introducido el libro, vamos entonces al estudio de él a partir del capítulo 1. Lo iniciamos en la siguiente sección. Que Dios les bendiga mucho.